Amigos, bienvenidos a tu canal Chévere Life. Hoy los trajimos a dos lugares espectaculares. Son dos cascadas que se encuentran aquí en las montañas de North Carolina y por supuesto hoy las conocerás. Mi nombre es Rockmaris. Y mi nombre es Aquiles, detrás de la cámara, así que quédate hasta el final de este video. Así que comencemos. En nuestro video anterior te mostramos cómo es acampar por menos de $100 durante 3 noches y lo divertido y hermoso que es. Pero como no todo queda allí, hoy te llevaremos a unos lugares majestuosos en lo más alto de las montañas. Así que si eres amante de la aventura, prepárate para un viaje emocionante y lleno de diversión en las montañas de Carolina del Norte. Hoy los llevaremos a dos cascadas espectaculares que te dejarán boquiabierto. Primero, nos sumergiremos en el Elk River Falls, en el Elk Park, donde podrás sentir la fuerza del agua mientras te maravillas con su belleza impactante. Después, nos dirigiremos a Upper Creek Falls en Newland, donde encontrarás un paraíso secreto de cascadas y piscinas naturales para refrescarte y disfrutar de la mejor diversión acuática. Prepárate para deslizarte por toboganes naturales y sumergirte en aguas cristalinas. No te pierdas este viaje lleno de adrenalina y paisajes impresionantes. Esto será una experiencia inolvidable que te hará exclamar ¡wow! En cada momento. Así que comencemos. Bien, amigos, ya llegamos a la entrada principal de la primera cascada y miren, todo esta es una línea de carros hasta allá y por acá también se estacionan los vehículos. Así que vamos a hacer la primera prueba de ver cómo es el lugar. Esta es la primera entradita y lo primero que te dice es peligro. Es una cascada, ¿ok? Así que tengan cuidado a dónde se meten y si la corriente los arrastra, pudiera ser el último día. Así que, por favor, háganle caso a todos los letreros que hay aquí. En la primera entrada consiguen esta mini playita aquí. Mira, tienen hasta arena ahí para bañarte. Pero lo primero que dicen es que la corriente es fuerte, así que tengas cuidado. No te vayas a meter hasta allá, porque la corriente te va a arrastrar. Y allá, aquella parte allá, está la cascada. Así que tengan cuidado, no inventen mucho, tomen precauciones, báñense y disfruten el día. Pero háganle caso a los letreros. Miren, estamos aquí ya, paseandito. Y ahora vamos a caminar para allá, hacia la cascada, para mostrarles lo bonita de la cascada. Miren esa belleza. Wow, la verdad que está espectacular. Y a pesar de que el sol no ha salido todo en su esplendor, se ve hermosa. Y hemos visto varias personas por ahí bañándose. Así que vamos a ver qué es esa cascada tan famosa que nos trajo hasta acá. Miren, tómese su tiempo para ver las cosas hermosas que van a conseguir en el camino. Miren, una vez que subes la parte alta, como subiendo la escalera, te desvías hacia aquí hasta la esquina y miren la vista que hay acá. Wow, la verdad está mucho más hermosa y de aquí puedes ver la primera mini cascada. Vamos a bajar un momentico y ya se las muestro. Miren esta vista, amigos. What? Una hermosura de vista que tienen aquí apenas llegan, miren. Pero ya saben que nuestro destino es aquella que está allá, así que vamos a seguir por el caminito, porque es donde nos indicaron que fuéramos por allá arriba y solamente por el lado derecho, ¿ok? Así que continuemos. Por todos lados van a conseguir estos letreros que te indican que es peligroso, ya que ha habido muchísimos accidentes. Por eso es que hay muchos letreros. Así que por favor hagan caso. Es bonito, pero vengan a disfrutarlo con seguridad. Vamos a seguir para que vean. Bien, amigos, ya llegamos. Miren esta belleza del lugar. Miren. ¡Oh, my goodness! No me ¡Ay, puedo mira, acercarme se un pone poquito, allá pero la adentro! verdad es que es bastante peligroso, porque allá, como lo dieron cuenta, había letreros allá. Pero miren la cascadota. Súper gigante. Miren esa caída ahí. ¡Wow! ¡Qué belleza! Vamos a tener que bajar hasta allá donde están las personas bañándose. Todas aquellas personas que están bañando allá. Es porque desde abajo se ve perfectamente la cascada. Un espectáculo de cascada, miren. Como pueden ver, es bastante concurrido toda esta área. Vino ahorita un grupo de grande de personas que vinieron a tomarse su foto, a bañarse, porque por supuesto allá abajito está la piscina. Pero miren,
Ya saben, cuando vengan con precaución. Bien amigos, y con esta cascada impresionante a mis espaldas, vamos a hacer una pausa para recordarte que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Es totalmente gratis, por supuesto. Recuerda activar allí la campanita para que así YouTube te notifique cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de lugares maravillosos como esta cascada. Amigos, como pueden ver, esta es la primera cascada, se llama El River Fall, o sea, la cascada del río El. Y lo mejor es que te puedes bañar, puedes traer tu inflable, así como esas personas, y bañarse allí en esa piscina gigantesca. Lo más seguro es que sea súper honda y por supuesto, miren, cae toda la cascada espectacular. Si no te gusta esta porque tal vez es muy profunda, de este lado, en la parte de atrás, hay un lado donde puedes traer tu mesita, puedes estar allí y o sea, son un poquitico más suaves tal vez para los niños más chiquititos. Inclusive puedes tener una piscina para ti solito, bueno, no para ti solo porque hay bastante gente, sobre todo hoy que estamos viniendo, así que me encanta que podamos mostrarles estos lugares espectaculares para cuando vengan a las montañas puedan disfrutar de ellos. Por supuesto, toda la información de dónde queda y cómo llegar lo encontrarán aquí bajito en la descripción. Una vez que estás aquí, la verdad, es la primera entrada que vas a conseguir es esta piedrota, porque mira, todo hay un montón de piedras. Pero para bajar la zona como que de la playita, la parte donde la gente se está divirtiendo, es por otro lado, porque por aquí ya está medio complicado. Miren esa bajada por aquí, es medio, ¿qué digo? Complicado y peligroso. Y por ahí van personas mayores, eso quiere decir que alguien o hubo una ruta específica por donde ellos vinieron. Así que nosotros vamos a conseguirle y vamos a tratar de bajar para hacer este recorrido y después vamos a la otra cascada. Bien amigos, ya bajamos, la verdad que el sendero para bajar fue bastante dificultoso, pero miren, de este lado ya el río se pone más calmado y las personas pueden bañarse y tomar un buen día de descanso. Pero la verdad es que esto está hermoso, pero nada fácil de hacer, así que cuando vengan tengan cuidado. Pero la verdad es que la llegada vale la pena. Miren esa hermosura de cascada, miren eso. Eso va a dejar unas fotos espectaculares en su recuerdo. Ahora nos vamos a la cascada número 2, así que esperen ese recorrido que tal vez va a estar fuerte. Ahora vamos a subir, les vamos a dejar algunas tomas por ahí en cámara rápida para que ustedes vean que no es tan fácil, sin embargo vale la pena porque miren esta belleza. Así que vámonos a la segunda cascada. Bien amigos, ya hemos llegado al destino número 2, la segunda cascada que van a poder visitar aquí en las montañas de North Carolina. Obviamente en este video ya les mostramos la primera y ahora llegamos a la segunda, se llama Upper Creek Falls. Lo bueno es que entre una cascada y otra están a solo 22 y 25 minutos. Lo que sí les vamos a recomendar es que descarguen los mapas porque a veces se pierde la señal. Así que vamos a ver qué encontramos en esta cascada. Cuando llegas aquí, lo primero que haces es conseguir un estacionamiento que va a estar lleno. Por eso nos estacionamos allá afuera, si se dieron cuenta. Ahora el camino es bastante pedregoso y el mismo GPS te dice que tienes que empezar a caminar. Así que vamos a darle. Pues la subidita parece que es un poquito empinadita. Así que vamos. El camino ya por aquí empieza a complicarse un poco, pero ya desde acá se escucha la cascada. La verdad está más cómodo que la primera. Así que se lo podemos decir que Upper Creek hasta ahorita, parece ser un poquito más fácil que la otra. Así que vamos a ver, porque ya suena desde acá y suena duro. Eso quiere decir que es bastante fuerte. Y alto tal vez. Y alto, así que vamos, esperemos que todo sea como nos los imaginamos. Nuestra guía turística, que ya nunca ha venido para acá, pero ella va adelante a toda velocidad. Como va la familia aquí atrás. Y luego nos lleva a nosotros, pero de arrastre. Apuradito. Miren este camino que nos acabamos de encontrar aquí, literalmente una pared. Pero las raíces dan unas formas bien raras. Lo bueno es que las raíces te ayudan a caminar. Está bien bonito el recorrido, así que hay que disfrutarlo a medida que vayan, pero obviamente teniendo cuidado, ¿ok? Wow, mira esas piedras allá arriba. Miren esas piedras. La verdad, muy bonito el paisaje aquí. Qué espectacular. Y nuestra guía nos sigue por aquí. Esperemos que no se equivoque. Vente por acá, que por ahí no entremos, por ahí no cabemos. Mira, ya aquí empieza a ponerse un poquito como empinada la cosa, así que hay que ir un poquito con más cuidado. Luna, miren eso, amigos, miren en lo alto que está esto, así que cuando vengan para acá tengan muchísimo cuidado, caminando por acá con suma precaución, poniendo los piecitos donde te crees que parezca un escalón, así como esas raíces que están ahí. Y bien amigos, ya llegamos a la parte donde está la escalera, que es ya casi el último tramo para bajar hacia el río, y está espectacular, pero tengan igual cuidado con las escaleras. Miren eso, qué belleza, pero miren los escalones, señores, así que voy a cortar un momento para poder bajar con seguridad. Por fin llegamos. La verdad es que el acceso al final en la bajada es un poquito más complicado e inclinado.
Sin embargo, vale la pena porque miren esta parte de allá atrás, o sea, aquí está tal vez más accesible para bañarse, sin embargo, un poquito más complicado en el sentido de tener más precaución porque hacia allá abajo, voltea la cámara, es donde está la cascada más alta, así que hay que tener un poco de cuidado. Ya le vamos a poner a hacer tomas de allá abajo y si aquí les puede volar el dron, pues van a ver esto desde las alturas. Miren esa hermosura de caída de esta cascada tan hermosa, pero la verdad parece un tobogán, por eso es que dicen que tengan cuidado, a lo mejor cuando está la parte más húmeda, está lloviendo, se pone más mojoso, porque mira, aquí quedó la marca y es fácil de resbalarse. O sea, si alguien se resbala por ahí, amigos, obviamente ya no la va a contar, porque es pura piedra, la verdad son enormes las piedras, lo que se ve aquí. Mira, allá abajo hay gente bañándose, allá abajo hay una posita, pero bueno, vamos a ver si podemos bajar hasta allá, porque lo veo un poquito peligroso y las muchachas están con unos zapatos que no están de acuerdo para ello. Si lo logramos hacer, se lo mostramos, pero la verdad está bastante riesgoso. Vamos a ver si nos animamos y llegamos hasta allá abajo. Después de cruzar el río, tuvimos que hacer una bajada. La verdad es que si no te gusta caminar tanto, si no estás en forma, es un poquito más difícil esa bajada para poder llegar como a estas pozas que es literalmente como unos toboganes. Si no te gusta tanto la aventura fuerte, pues es mejor que te quedes ahí en la primera parte donde puedes ver la cascada y te puedes echar un bañito allí. Pero si quieres más aventura y quieres estar como esa gente que se está lanzando por ahí en el tobogán natural, pues definitivamente cruzas el río y sigues el camino que está un poco marcado con unas cintas naranjas, pero obviamente va a depender de las condiciones climáticas, si está lloviendo, si ha llovido mucho tiempo antes, a lo mejor va a estar más difícil, así que definitivamente vale la pena, sí vale la pena. Muchas personas vienen para acá inclusive con niños, pero también hay que entender que la mayoría de las personas americanas, o sea, como decimos nosotros los gringos, están acostumbrados a hacer este tipo de actividades, así que no es tampoco imposible porque aquí, miren, aquí estamos, lo logramos hasta con luna, pero hay que tener bastante precaución y traer unos zapatos bastante adecuados. Como pueden ver, hay personas que traen sus inflables para lanzarse, pero también hay que tener bastante empeño para traerte todas esas cosas para acá. Y ahí viene Aquiles, estaba haciendo unas tomas con la parte de la GoPro. Bien, amigos, después de una intensa lluvia en la selva, casi no logramos salir, pero ¡lo logramos! Hay que venir bien preparados, hay que hacer bastante ejercicio y definitivamente estar pendiente del tiempo porque nos agarró. Si casi nos agarra una lluvia muy fuerte, la verdad que hubiese sido un poco imposible. De hecho, vimos un señor por ahí que estaba pendiente escuchando la voz de la esposa porque no la encontrábamos, pero nosotros veníamos tan cansados que le dijimos que siguiera por ahí, que era el camino, pero aquí estamos, lo logramos, así que espero que disfruten este video. Espero les haya gustado este recorrido por estas dos cascadas espectaculares desde aquí, desde las montañas de North Carolina. Así que ya sabes que si te gusta todo nuestro contenido, la mejor manera de apoyarnos es suscribiéndote al canal. Es totalmente gratis y lo mejor, si activas allí la campanita, te van a recordar cada vez que subimos un video nuevo cargado de información o de aventuras como los campamentos. Nos vemos en la próxima.